Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Amigas y amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando, aquí en una emisión más de su programa, La Historia que Quiero Vivir, que estamos transmitiendo como todos los sábados a las 4 de la tarde, que es la hora de platicar de historia de México, a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula. Estamos en el 103.3 de FM, en la 970 de AM, ambas emisoras aquí en la capital de la República, pero este es un programa que llega a muchísimas y cada vez más ciudades de nuestro país y aún la señal alcanza al extranjero, además de que pueden ustedes escucharnos por todo el territorio nacional y en todo el mundo donde hay internet, desde la página www.radioformula.com.mx, que es muy fácil de localizar. Gracias por su compañía, gracias por su valiosa presencia. Les reitero que están a su disposición las vías electrónicas que permiten comunicarnos y que respondo de inmediato, bien sea a mi correo villalpandohistoriador@gmail.com o también a mi página de Facebook, Villalpando y la Historia. Gracias una vez más, amigas y amigos, y si les parece a ustedes bien y con su venia, vamos a comenzar. Y vamos a continuar platicando acerca de la historia de la intervención francesa en México, como lo hemos venido haciendo en los dos últimos programas, pero ahora enfocándonos a un punto totalmente diferente del que muy poquito se habla. Y miren, se trata de las historias de amor, de aquellas mujeres mexicanas que se enamoraron, muchísimas se casaron, otras nada más fueron amantes, pero que tuvieron relación afectuosa, afectiva, sentimental, pasional e inclusive, repito, hasta matrimonial con los invasores. ¿Son mujeres traidoras? ¿O simplemente son mujeres enamoradas? ¿El patriotismo llega hasta esos niveles de la vida privada de las personas? ¿Del amor? ¿De la pasión? ¿O el patriotismo debe mantenerse siempre incólume, digno, despreciando todo tipo de relaciones con quienes han invadido la patria? Bueno, estas son preguntas que trataremos de responder en este programa. Y miren, déjenme platicarles que decidí hacerlo sobre este tema por dos notables coincidencias. Una de ellas, la primera y muy importante, es que tuve el honor de ser invitado hace unos días a dar una plática precisamente que versó sobre las esposas, las mujeres mexicanas en la época de la intervención francesa y del imperio, lo cual me permitió ponerme a estudiar, por supuesto, además de lo que yo ya sabía, poderme recopilar más datos para poder armar varios casos de mujeres que se enamoraron, se casaron o simplemente fueron amigas íntimas de personajes en aquellos años, que son los que estamos examinando en esta serie. La segunda afortunada coincidencia fue que a partir del programa de la semana anterior, que ustedes recuerdan, casi al final hizo un comentario acerca de una mujer mexicana, Francisca Agüero, que contrajo matrimonio tiempo antes con el famosísimo general don Juan Prim, conde de Reus y marqués de los Castillejos, aquel que vino a México y que va a negociar por parte de España el reconocimiento al gobierno mexicano en los famosos tratados preliminares de la Soledad, aquel que además también va a desearle el mejor de los éxitos al general Ignacio Zaragoza, que estaba casado, repito, Juan Prim, con una mujer mexicana. De ella hablé un poquito nada más, pero a partir de ese momento hubo varios comentarios que mucho agradezco acerca de que pudiera yo ahondar más en la figura de esta interesantísima mujer mexicana, repito, esposa del general Prim. Así que esta semana anterior, con los dos elementos que he platicado, la conferencia que tuve la oportunidad y el honor de dar
a un grupo de damas distinguidas y también, por supuesto, de esta mención que hice de doña Francisca Agüero, la esposa del general Prim, pues pensé que valía la pena ahondar aquí con ustedes, frente a ustedes, sobre este tema tan interesante que repito, muy poquito se habla. Porque miren, son muchas las mujeres mexicanas que en aquellos años aciagos de la intervención francesa del Segundo Imperio se enamoraron y tuvieron relaciones en un sentido o en otro con los invasores, con los franceses, con los austriacos, con los belgas, los que llegaron pues en aquellos años entre 1861 y 1867. Es un tema, repito, que a mí me interesó muchísimo, me apasionó y espero que a ustedes también les agrade. Pero déjenme comenzar primero acatando la solicitud que me hicieron varias amigas y amigos por las redes sociales pidiendo que pues narrara con un poquito más de detalle la relación entre Francisca Agüero y el general Prim. Repito, este hombre que ha merecido calles en la Ciudad de México y en varias ciudades de nuestro país y al que le debemos pues la amistad española con México porque se portó a la altura, reconoció al gobierno de Juárez, le deseó buena suerte a Zaragoza y aún después mantuvo correspondencia epistolar, cartas se carteaba con el propio Don Benito. Así que es un personaje muy importante que, repito, estaba casado con mexicana. Francisca Agüero, su esposa, es una muchacha que nació en Veracruz, hija de una familia acaudalada, y que su papá muere muy joven, dejándola huérfana a ella, hija única, dejando viuda a su señora esposa. Y ambas mujeres, ante el temor que había evidente por la inseguridad que ya desde entonces había en México y particularmente en el estado de Veracruz, decidieron emigrar e irse a vivir a Madrid. Tenían, por supuesto, los recursos, el dinero más que suficiente. Aquí estaban sus haciendas, sus propiedades, su riqueza, y esto le permitía poner su casa allá en la capital de España y allá vivir cómoda, plácida y acomodadamente, lo más posible. Una mujer muy rica. Y allá en Madrid va a conocer precisamente al general Juan Prim. Le lleva él a ella 17 años. En un principio parecía ser que el general Prim a quien pretendía era a la mamá de Francisca Agüero, una señora viuda, seguramente de muy buen ver, con muy buena y sólida posición económica, porque al general Prim eso le importaba mucho, ya que él siempre fue un hombre bastante pobretón, a pesar de que tenía títulos de nobleza ganados en el campo de batalla, no por linaje, no por alcurnia, no por bienes, sino por su valentía, por su arrojo, por su manera de combatir, había sido merecedor de ser conde de Reus, marqués de los Castillejos. Pero, repito, por méritos en combate. Y, pues al parecer, todo aparentaba que pretendía a la mamá, pero no, en realidad, por quien él suspiraba era por la hija, por Francisca Agüero, con la cual va a contraer matrimonio, y ella, que es, pues en realidad la que manda económicamente en esa familia, le impone como condición vivir en la ciudad de París. Además también vivir cerca, vecina a unas cuantas casas, de la casa que ella le va a poner también a su señora madre, quien también irá a París, y que Juan Prim puede dedicarse a las aventuras que quiera, pero ella va a tener su domicilio, el hogar conyugal, donde nacen además sus dos hijos, en París. Pero eso sí, Francisca Agüero literalmente le da consejos y hasta órdenes a su esposo, el general Prim, y cuando le toca venir a México a Juan Prim, como lo comentábamos la ocasión anterior, Francisca Agüero es muy enfática en sus encargos. Mira, Juanito Prim, es mi patria, ahí están mis tierras y mis bienes, y además, mi tío es el secretario de Hacienda del presidente Benito Juárez. Y en efecto, don Juan Prim se comportó a la altura, fue gallardamente responsable del encargo de su esposa, visitó sus haciendas, ahí cerca de Orizaba, los bienes que
de los cuales él vivía también, y él pues tenía acceso a ellos porque era la heredad de su señora esposa, y por supuesto reconoció al gobierno de Benito Juárez. Sabemos perfectamente bien que la amistad quedó fincada claramente entre Prim y don Benito, se carteaban, como decía yo hace un rato, y finalmente pues es Juan Prim el que decide disolver la Convención de Londres, es el que retira sus tropas primero, se va a vivir nuevamente a París, después, años después, tendrá oportunidad de formar parte del gobierno español, se va a convertir en presidente del gobierno de España, en un momento muy peculiar, en 1870, cuando él va a ser el principal promotor de que España vuelva a convertirse nuevamente en una monarquía, habiendo destronado a la reina Isabel II. Juan Prim es el que promueve que llegue como rey de España Amadeo, un príncipe italiano. Pero sin embargo, Juan Prim muere en un atentado, días después de que le dan una serie de balazos en el coche en el que iba, y muere acompañado de su esposa Francisca Agüero, quien lo cuida hasta el último momento de vida y quien recoge sus últimos suspiros. En 1870 sucede esto y Francisca Agüero se quedará viuda después de haber acompañado y atendido en su lecho de muerte a su señor esposo, don Juan Prim. Una mexicana, pues, casada con el general Prim, un personaje importantísimo en esta época de la intervención francesa. Pero volvemos, amigas y amigos, en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el segundo bloque del programa de esta semana. Tercer programa, además, que dedicamos ya a la serie de la intervención francesa. Hoy, con este tema especial, las historias de amor de mujeres mexicanas con los invasores, aunque se oiga así de terrible. ¿El patriotismo tiene que ver en esto? ¿Son traidores a la patria? ¿Por haber amado a un francés, a un austriaco, a un belga? Bueno, es lo que estamos platicando en esta ocasión. Ya adelanté la historia rapidísimamente de doña Francisca Agüero, la esposa del general Juan Prim. Y déjenme ir al detalle. Miren, hay una serie de mitos respecto de estas mujeres. Es normal en todas las sociedades que después de terminado un evento trágico, como pudo serlo la intervención francesa y el imperio, o, déjenme hacer el parangón, como lo fue la ocupación alemana en París durante los días de la Segunda Guerra Mundial, que una vez desalojados los nazis de la ciudad de París, mucha gente, allá en la capital de Francia, exhibió a las mujeres que habían tenido relaciones de cualquier tipo con los invasores alemanes. Las acusaron, escuchen la palabra que es muy interesante, de ser traidoras por colaboración horizontal, que espero se haya entendido cuál es la causa. Bueno, las exhibieron públicamente, inclusive las rapaban, les cortaban el cabello, las amarraban y las paseaban por las calles como una especie de desquite, acusándolas de haber traicionado a Francia por haber tenido relaciones de amor de cualquier tipo con los invasores nazis. Esto es muy común, ¿eh? En México también sucedió más o menos algo similar y tenemos constancia de ello porque así lo narró en una gran novela que les recomiendo mucho cuando tengan oportunidad, el gran escritor Juan A. Mateos, en su novela que se llama El Cerro de las Campanas, que es una novela de la época precisamente de la intervención y del imperio, en donde platica pues muchísimas cosas de la vida social interesantísimas. Juan A. Mateos, El Cerro de las Campanas, y allí cuenta, por ejemplo, burlándose de los señores de la sociedad mexicana que veían con buenos ojos la intervención francesa y se ponían a cantar una cancioncita, un estribillo, de la autoría de este gran poeta Guillermo Prieto, quien se burlaba de estos señores cuando decían: «Ya vino el güerito, me alegro infinito, ay hija, te pido por yerno un francés». ¿Por qué? Pues se burlaban de que había muchos señores que querían que sus hijas se casaran con los oficiales del cuerpo expedicionario francés. Esto lo hace, por supuesto, Juan A. Mateos, y lo hizo también Guillermo Prieto, en son de absoluta burla de estas personas. Esto es finalmente lo que se veía en la Ciudad de México, y el propio Juan A. Mateos, en su novela El Cerro de las Campanas,
La historia se centra precisamente a partir de un señor, el señor de Fajardo, que tiene una hija que se llama Luz, a la cual él desearía casar con un francés, pero ella, muy patriota, está enamorada de un joven coronel republicano llamado Eduardo Fernández, y la historia, toda la novela gira de cómo ella se opone a los deseos de sus padres y finalmente logra casarse con el amor de su vida, que es este joven liberal coronel Eduardo Fernández. Pero al mismo tiempo, en la novela, en los subtramas que hay, se lee la historia de una señora que se llama Doña Ifigenia, que es absolutamente imperialista, fanática de Maximiliano, fanática de los franceses, y que se enamora de un subteniente, del alférez Polión, que es un hombre tosco, que huele mal, enojado, mal hablado, un francés despreciable, y ella sí se enamora del francés, quien al final, cuando Doña Ifigenia tiene el temor de irse con él, el alférez Polión la rapta con lujo de fuerza, se la lleva a pesar de que ella está, así dicen las palabras de ahí, de mayor edad, obesa, fea, y aún así el alférez Polión decide raptársela. Se la lleva. Así que esta novela de Juana Mateos, escrita precisamente a partir de 1867 y 68, que se publicaba como folletín cada semana en los periódicos, pues daba cuenta de estas dos visiones. El señor que quiere un yerno francés y la hija patriota que se enamora y defiende a capa y espada hasta que se casa con su oficial republicano liberal, y la señora de buena sociedad, fanática de todo lo francés, que finalmente es seducida y raptada por un burdo y tosco soldado del ejército de Francia. Esto es lo que sucede en estas novelas, y por lo tanto significa que la gente, por lo menos los partidarios de la República, veían mal y se burlaban de estas ambiciones matrimoniales de muchas personas. Pero en la vida real, ¿qué sucede? Miren, quiero recomendarles un libro espléndido que ya tenía yo hace algunos años y que volví a leer en estos días, escrito por este gran autor de origen francés pero de nacionalidad mexicana, Jan Meyer. El libro se llama Yo el francés, porque Jan Meyer dedicó varios meses de su vida a literalmente escarbar, hurgar en el archivo militar de Francia los expedientes de todos los que pudo, oficiales y soldados que vinieron a México con el ejército invasor entre 1861 y 1867, y aquí vienen en esta investigación magnífica de Jan Meyer en Yo el Emperador, que se los recomiendo, es de editorial Tusquets. Vienen pues todos los resultados que arrojó estos meses intensísimos de investigar, de rascar en los expedientes, y por supuesto aparecen también los asuntos relativos a el estado civil de estos oficiales. Y miren estas cifras que son interesantísimas. Antes de que platiquemos algunos casos, déjenme darles una serie de cifras que verdaderamente sorprenden, ¿eh? Sabemos que el ejército francés en México, en estos años de 1861 al 67, llegó a ser más o menos de 30,000 soldados, a los cuales acompañaron más o menos 4,000 austriacos y 2,000 belgas. La fuerza pues invasora de ocupación era de 36,000 hombres. Bueno, desde el punto de vista francés, en los expedientes del archivo militar francés se encuentran 683, fíjense, 683 solicitudes concedidas de soldados y oficiales franceses que pidieron, cuando se retira el ejército invasor, en 1867, pidieron quedarse en México por estar ya casados con mexicanas. 683 franceses pidieron ser dados de baja del ejército francés, pidieron permiso para quedarse en México por estar ya casados con mexicanas. Se quedaron, se asimilaron a México y pues aquí están sus descendientes. Se casaron con mexicanas y se quedaron en esta su nueva patria. ¿Estas mexicanas son traidoras? Pues yo creo que no. Simplemente son mujeres enamoradas, y el soldado francés
todavía también más enamorado quizás, decidió ya no volver a su tierra, a su patria y quedarse en México. Y otro dato más igualmente revelador. 277 personas oficiales, 277, elevaron la solicitud al momento del retiro de las tropas francesas para partir a Francia, regresar a su patria, pero ya con su esposa mexicana. 277 oficiales y soldados franceses, cuando se retiran, allá en febrero, entre febrero y junio de 1867, se van a Francia con sus esposas mexicanas. Así que fíjense, 683 se quedan por estar casados con mexicanas y 277 se van con todo y su esposa mexicana. Hay un par de casos muy curiosos que Jan Meyer omite los nombres, pero que son sumamente interesantísimos de este tipo de personajes. Por ejemplo, un coronel francés que tiene 45 años de edad se enamora de una muchacha mexicana que tiene 22 años, pide su mano a su mamá que es viuda, se casa con ella y al momento de la partida pues la convence de que se vayan a vivir a Francia. Pero la mamá no quiere dejar a la hija y a su vez seduce o enamora al viejo sargento francés que es el ayudante de la ordenanza del coronel y se casa con él. Y fíjense, la familia completa va a estar integrada por el coronel y su joven esposa, por su sargento ordenanza, que era su ayudante, un hombre viejo, según eso, de 58 años de edad, yo ya soy mucho más viejo que eso, que se casa con la mamá viuda de la hija, y se van los cuatro. La curiosidad, como anota Jan Meyer, es que el coronel francés tenía un ayudante, un sargento, que ahora se había convertido en su suegro político, casado con la mamá de su esposa. Estas son las curiosidades que se van dando y que Jan Meyer desprendió, logró extraer de los expedientes de la intervención francesa. Otro más, un caso distinto, lamentablemente tampoco da los nombres Jan Meyer, pero son dos soldados franceses que deciden quedarse en México porque están casados ambos con mexicanas. Y para poder sobrevivir, y esa es la cosa más curiosa, porque escriben, los dos que son hermanos, escriben a su familia, que para poder sobrevivir en México, que finalmente ya los aceptó, se quedaron a vivir en nuestra patria, para poder sobrevivir, inventaron un platillo con la combinación de ingredientes nacionales, la famosísima calabaza en tacha. La calabaza que se hierve, que se le agrega piloncillo, guayaba, en fin, que es un postre muy tradicional mexicano, nuestra calabaza en tacha, es invento de un par de franceses que deciden quedarse en México y ponen este negocio para sobrevivir ya casados con mexicanas. Pero de esto, amigas y amigos, si les parece bien, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el tercer bloque del programa de esta semana, dedicado esta vez a las historias de amor. A esas mujeres mexicanas que decidieron enamorarse, muchas casarse, otras simplemente convertirse en amantes, porque también hubo casos, de oficiales, de soldados franceses, austriacos o belgas, de los invasores. Y la gran pregunta es, ¿son traidoras o no? Yo creo que no, lo anticipo. Es simplemente la ley del amor, la ley del corazón, porque como dicen por ahí, en el corazón no se manda. Y así le sucedió a muchísimos casos, por lo menos los que están ya documentados, que lo hizo en un trabajo excepcional Jan Meyer en su libro Yo el francés, documentó perfectamente bien el caso matrimonial de 683 soldados y oficiales franceses que decidieron quedarse en México solicitando su baja del ejército porque estaban ya casados con mexicanas y la mexicana seguramente no quiso irse a vivir a París con toda razón y con todo derecho. Y también el caso de 277 oficiales y soldados franceses que sí retornaron a su patria a partir de 1867, pero todos ellos, estos 277, se llevaron a su esposa mexicana. Así que, pues hubo una cantidad bastante grande, casi 1000 mujeres, que decidieron casarse, contraer matrimonio con soldados u oficiales franceses.
Esto es sorprendente, ¿eh? Miren, en otras partes de este libro magnífico de Jan Meyer que les recomiendo, titulado Yo el francés, aparecen, por ejemplo, muchísimas cartas de oficiales franceses que escriben a su casa, a su papá, a sus hermanos, a sus mamás, inclusive a sus amigos, contándoles, por supuesto, el paisaje, las costumbres mexicanas, los combates, las tragedias, pero también le platican de las mujeres mexicanas. Y es interesantísimo lo que opinan. Siempre la coincidencia es que las mujeres mexicanas les parecen hermosísimas, bellas, adorables. Hay frases magníficas como que tienen cabellos muy hermosos, como que su piel se ve morena y deliciosa, como por ejemplo también que son de caderas anchas y amplias, o que tienen los pechos soberbios, o que son de labios fulgurantes, que sus miradas son de cielo. Bueno, se la pasan alabando, halagando, hablando bien de las mujeres mexicanas que conocen, y lo más interesante es que esto sucede con soldados y oficiales franceses que están destacados en partes muy distintas del territorio mexicano. Lo mismo opinan de las mujeres de Sinaloa y de Sonora, que las mujeres de Chihuahua o de Durango, que de las mujeres de Tamaulipas o San Luis Potosí, que las mujeres de Puebla, que las mujeres de Oaxaca, que las mujeres de la capital, que las mujeres de Michoacán. Bueno, por todos lados los franceses quedaron estupefactos, admirando la belleza, la gracia, la sensibilidad de las mujeres mexicanas, porque las cartas en las que las describen están llenas de calificativos magníficos y maravillosos que exaltan la calidad de las mujeres mexicanas. Así que, pues no es por lo tanto extraño que las hayan pretendido. Muchos, como ya platicábamos, casi 1000 casos, con fines matrimoniales, entre las que se quedaron aquí y las que se fueron a vivir a Francia. Muchos otros seguramente con fines no precisamente matrimoniales, que ustedes me entienden, pero que pues seguramente los hubo y muchos. ¿Por qué? Porque el francés simplemente admiraba a las mujeres mexicanas. Y ellas pues se dejaron admirar, con todo respeto dicho, y muchas de ellas fincaron familia con estos soldados y oficiales franceses, ya sea quedándose aquí en México o yéndose a vivir a Francia. Miren, un par de casos que son interesantes, o 2, 3 casos, espero me dé tiempo, simple y sencillamente para contarles, por ejemplo, el más famoso de todos. El propio mariscal Bazaine, el comandante en jefe de las fuerzas francesas en México, el que sustituyó al mariscal Forey, el que en realidad fue el que recibió a Maximiliano, el que fue el encargado de, pues, las cuestiones militares entre 1864 y 1867, el hombre más terrible, el que aplicó la famosa Ley de Octubre, el que era el terror de los liberales y republicanos. Este hombre, que tenía 54 años de edad cuando está aquí en México, se enamoró perdidamente de una muchachita mexicana que tan solo tenía 17 años. Ella se llama Josefa de la Peña y Azcárate, una muchacha de muy buena familia, sobrina del presidente de la República Manuel Gómez Pedraza, una muchacha además muy hermosa según cuentan. Claro, las fotografías de aquel tiempo no son como las de ahora, en las cuales se puede resaltar precisamente los atributos de una persona, pero sin embargo, pues a su modo, a su estilo, a su moda, era una muchacha muy bella, que despertó la pasión del mariscal Bazaine. Él a su vez ya era viudo, su mujer había muerto en Francia, era casado, no había tenido hijos, y llegó aquí a México ya en estado de viudez, y en un baile conoció a Pepita de la Peña y quedó prendado de ella. Y ¿saben qué es lo más interesante? Que ella también, ella se enamoró perdidamente de su mariscal, del mariscal Bazaine. Eso es interesante, ¿eh? Hizo un noviazgo muy singular, parecía un muchachito, porque comenzó a bailar con ella, la frecuentaba en su casa, había chaperón para que platicaran, y pasaba todos los días por abajo, por la calle, por su balcón, a caballo, y así como si hoy anduviera un muchachito en motocicleta presumiendo la moto,
Él en su caballo lo hacía caracolear, lo hacía que relinchara para lucirse frente a su novia. Finalmente se casan, obtiene el permiso de Napoleón Bonaparte, obtiene el permiso también de Maximiliano, el propio emperador de México, Maximiliano y Carlota, son sus padrinos, le regalan un palacio, el actual Palacio de Buenavista o Palacio de la Mariscala, que a lo mejor ustedes han visitado, que hoy es parte del Museo Nacional de Arte y que se encuentra precisamente en la calle de Puente Alvarado, a unos cuantos metros del Metro Revolución. Ahí vivió el mariscal Bazaine. Ella, pues era la mujer más poderosa de México, una mexicana, jovencita, que además le dio 3 hijos al mariscal Bazaine, ¿eh? Y los 3 hijos además con padrinos de abolengo. El primer hijo se lo bautizó Maximiliano. La segunda, que fue una niña, se la bautizó la emperatriz Eugenia y le pusieron por supuesto a Eugenia. Y el tercero se lo bautizó el rey de España. Así que fue un matrimonio muy privilegiado en ese aspecto. Y ella fue una esposa fiel, absolutamente fiel, abnegada y enamorada de su esposo, y lo quiso hasta el último día. Escuchen esta historia que es tremenda, para que vean el amor de esta chica mexicana por su esposo, el mariscal Bazaine. Cuando se retiran a Francia, cuando regresan ya en 1867, pues ella, el esposo de un mariscal, habla español, se lleva muy bien con la emperatriz Eugenia, pero en 1870, cuando estalla la guerra franco-prusiana, Napoleón III le encomendó al mariscal Bazaine el mando del ejército del Rin y fortificarse en la ciudad de Metz para resistir el ataque prusiano, el ataque alemán. Finalmente se rinde, finalmente es capturado. Francia es derrotada por completo, Napoleón III tendrá que salir al exilio, y como sucede siempre en todas partes del mundo, las desgracias necesitan un chivo expiatorio. ¿Por qué perdió Francia ante Prusia? Pues obviamente por la superioridad militar en estrategia y en tácticas de los alemanes. Pero los franceses, derrotados, que perdieron además los territorios de Alsacia y Lorena, necesitaban un chivo expiatorio porque Napoleón III ya había huido. Y lo encontraron en el mariscal Bazaine, que va a ser puesto preso, va a ser juzgado en un tribunal militar, va a ser encontrado culpable de ser él el causante de la derrota francesa y va a ser condenado a muerte. Finalmente le conmutan esta pena, la pena máxima, y se la cambian por prisión perpetua en la isla Santa Margarita, en una isla en el Mediterráneo, en un castillo viejo donde en la celda hasta mero arriba tienen encerrado al mariscal Bazaine. Y fíjense ustedes qué historia. Pepita de la Peña, su esposa, organiza con sus hermanos mexicanos el rescate del mariscal Bazaine. Compran un pequeño barquito, pagan una tripulación, una noche llegan en la oscuridad a la orilla de este islote que es una prisión y pues logran hacer que el mariscal Bazaine se escape y él le debe la libertad. En realidad también le debe finalmente la tranquilidad a su esposa Pepita de la Peña y se van a vivir finalmente a España. Allí va a morir el mariscal Bazaine años después y Pepita de la Peña, ya viuda, decide regresar a México. Aquí viene a vivir. Ella venía un poco con la idea de tratar de rescatar ese palacio que Maximiliano les había obsequiado, que finalmente el gobierno de la República no se lo concede y pues se quedará aquí sus últimos días. Aquí va a morir en la Ciudad de México. Está sepultada en el Panteón Francés de la Piedad. Allí está la tumba, tanto del presidente Manuel Gómez Pedraza, de su esposa, como de su sobrina Pepita de la Peña, con una tumba muy interesante cuya lápida dice, en francés, Le Maréchal Bazaine, la mariscala Bazaine, nacida Josefa de la Peña. Hasta el último día de su vida y aún después, en su muerte, en su tumba, en su lápida, está orgullosa la mención de que ella era la esposa del mariscal Bazaine, el hombre de su vida, su esposo, su marido, el hombre Alcamó, el padre de sus 3 hijos. Ella se llamaba Josefa de la Peña, enamorada, casada y siempre orgullosa de ser la esposa del mariscal Bazaine. Pero de esto, amigas y amigos, si a ustedes les parece bien, vamos a platicar en un momentito más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, para el cuarto y último bloque del programa de hoy, tercer programa dedicado a la serie que estamos examinando, ustedes y yo,
sobre la intervención francesa, ahora con un aspecto muy diferente del cual nadie habla y que simplemente recapitulo. Las mujeres mexicanas que se enamoran, se casan, algunas nada más son amantes, de los franceses, soldados oficiales del cuerpo expedicionario francés, o bien de soldados austriacos, o bien de soldados belgas, pero que pues son finalmente mujeres que aman intensamente a esos hombres, a pesar de que ellos sean invasores, enemigos de México. ¿Ellas son traidoras a la patria? Yo creo que no. Son simplemente mujeres enamoradas, porque no creo que en el amor entren cuestiones como el patriotismo, salvo en las novelas, como ya platicábamos cuando al principio del programa les recomendaba yo El Cerro de las Campanas de Juana Mateos, donde hay una historia de amor patriótico. Pero creo que en la vida real eso no sucede. También decíamos, y simplemente recapitulo este dato que es fundamental, que según las cuentas de los estudios e investigaciones de Jan Meyer en su libro Yo el francés, hubo 683 mujeres mexicanas que se casaron con franceses, y estos oficiales, estos soldados invasores, prefirieron pedir permiso, darse de baja y quedarse en México con sus esposas mexicanas. Y a su vez hubo 277 mujeres mexicanas que partieron a Francia cuando se retiró el ejército francés, acompañando a sus maridos, bien sean soldados, bien sean oficiales. Así que más o menos de 30,000 franceses que vinieron a México, 1,000 contrajeron matrimonio y se quedaron o se fueron con mujeres mexicanas. Miren, déjenme platicarles un par de casos, a ver si me da tiempo, rapidísimos. Uno, que ya alguna vez hablamos de él hace algunos años, que se acordarán seguramente, el caso de esta mujer mexicana adinerada casada, Leonor Rivas Mercado, esposa del famoso hacendado y empresario Javier Torres Adalid, que tiene una relación adulterina de una sola noche con un oficial austriaco, el conde Carlos de Kevenhüller, de quien ella se había enamorado, por supuesto en su condición de mujer casada, con la precaución y prudencia suficiente, pero exactamente la noche del día 15 de junio de 1867, cuando cae la Ciudad de México en manos del general Porfirio Díaz, cuando las tropas imperiales están en desbandada, el conde Carlos de Kevenhüller, que es comandante de los húsares austrohúngaros, escolta de Maximiliano, anda por las calles vagando, pasa circunstancial y casualmente por la casa de Leonor Rivas Mercado, tía de Antonieta Rivas Mercado, por cierto, y pues ella lo invita a subir a esconderse en su casa, en su recámara. Ahí por supuesto sucede lo que tiene que suceder, y años más adelante, sabiendo el conde de Kevenhüller que tiene un hijo con esta mujer mexicana, con Leonor Rivas Mercado, intenta volver, porque sabe que ella es viuda, pero ella le da miedo su presencia. Estoy seguro que recuerdan esto, que lo platicamos hace algunos años, y prefiere casarse con un primo antes de someterse a la deshonra de algo que ya todo el mundo sabía, que había tenido una relación adulterina con un oficial austriaco. El conde de Kevenhüller, ya convertido en príncipe, fue el primer embajador de Austria en México durante el gobierno ya del general Porfirio Díaz, y quien en 1903 y 1904 inauguró la capilla que ustedes seguramente conocen y habrán visto, que se encuentra allí en el Cerro de las Campanas en Querétaro. Vino Kevenhüller a México con la ilusión, ya en su vejez, de encontrarse con esa mujer a la que amó una sola noche, la noche que ella le salvó la vida, con la que tendrá un hijo, pero ella no quiere ni verlo y prefiere casarse con otro. Hay historias, pues, también de este tipo. Pero ahora, déjenme pasar una historia al contrario, de asentamiento total y de amor absoluto. En Puebla estaba destacado precisamente el cuerpo austriaco. Ahí fue la ciudad cuartel de los austriacos, Puebla, y algunos de ellos fueron a Oaxaca. Y los austriacos, que eran 4,000 soldados, tenían además su propio cuerpo médico. Había médicos que venían con los soldados, y uno de ellos, un joven médico, Adolf Schmidtilden, es un médico que vive en Puebla, atiende a los soldados, hace la visita de cuartel y de hospital todas las mañanas, pero en las tardes decide poner una consulta particular, un consultorio, y atender pacientes porque es médico. Y ahí va a conocer a una joven poblana que se llama Gertrudis García Teruel.
de buena familia poblana, de la cual queda perdidamente enamorado. Pero ella, que es su paciente, que fue a atenderse por una afección en los ojos, que él finalmente logra incluso con una pequeña operación resolver, ella también se enamora de este médico austriaco. Y se casan, y a la hora de que se retire el ejército invasor, que se van los austriacos, que se van los franceses, él, como muchos otros que ya platicábamos, solicita permiso para darse de baja del ejército, para quedarse en México, y tiene la fortuna de que además va a conocer a partir del 2 de abril de 1867 al general Porfirio Díaz, a quien va a atender en algún asunto médico, y Porfirio Díaz se va a encargar de ser su padrino, digámoslo así, ante las autoridades para que Adolf Schmidtilden pueda finalmente quedarse en nuestra patria, nacionalizarse mexicano y convertirse en un médico prominente, respetable allá en la ciudad de Puebla, y ser con el paso del tiempo, además, el fundador del Club Alemán y el fundador también de lo que en sus orígenes sería lo que hoy es el Colegio Alemán. Así que es un hombre que se dedicó a quedarse en México, a cuidar y atender su profesión de médico, tendrá familia. Está en el anuncio que puse para este programa, precisamente están los dos casos familiares que he platicado, el Mariscal Bacén y Josefa de la Peña, con Adolf Schmidtilden, con Gertrudis García Teruel, tienen 4 hijos, es decir, se quedan a vivir a México para siempre. Son los casos más notables que existen, conocidos. Hay muchísimos más, repito, casi 1000 casos, entre los que se quedan en México y se casan con mexicana, o los que casados con mexicana deciden emigrar e irse a París. Déjenme platicarles uno último, que les recomiendo muchísimo, en un libro de este gran poeta mexicano, Juan de Dios Peza. Juan de Dios Peza, que escribió Memorias, Reliquias y Retratos. Está en sepan cuántos de Porrúa, muy accesible, en donde platica muchísimas anécdotas, pero una de ellas llama mucho la atención, de cuando estaba visitando la ciudad de París, por ahí del 1876-77, acompañado de su esposa. Él estaba acreditado en Madrid en el cuerpo diplomático, fue enviado a una comisión a París, se llevó a su esposa, y paseaban en un carruaje tirado por caballos, como una especie de cochero, un coche de sitio, un taxi de los de aquel tiempo, e iban recorriendo las ciudades parisinas. Y entonces la esposa le comenta a Juan de Dios: mira, esta calle, los Campos Elíseos, se parece un poco a la Alameda. Y el cochero francés que va conduciendo ese vehículo, voltea y dice: no señora, con todo respeto, se parece más al Paseo de Bucareli. Y entonces Juan de Dios Peza y su esposa quedan impresionados porque el cochero habla español y conoce la Ciudad de México, y ya lo interrogan y el cochero les cuenta que él era soldado del batallón de cazadores de Banzán, que estuvo en México, que aprendió allá el idioma, que estuvo casi 4 años, y que en México se casó con una muchacha de la población en donde él estaba asignado, en Cuautitlán. Su esposa se llama Camila, lamentablemente no da los apellidos Juan de Dios Peza. El cochero se llama Pierre, es un ex soldado francés que regresa y que se convierte en lo que hoy podríamos llamar taxista. Y Pierre no se conforma con platicar con Juan de Dios Peza y con su esposa, sino que también los invita a su casa al día siguiente a merendar. Y allí conocen a Camila, una muchacha de raza originaria mexicana, vecina de Cuautitlán, que se ha casado con este cochero de nombre Pierre, que ya tienen 3 hijos nacidos todos ellos en Francia, y en una situación muy peculiar, que es muy común entre los matrimonios entre personas de 2 nacionalidades y de 2 lenguas diferentes. El señor habla francés y español. La señora habla español y un poquito de francés. Los 3 hijos hablan francés perfectamente bien, que es el idioma con el que se comunican con su papá, con el que van a la escuela, con el que se relacionan con el resto de la sociedad francesa parisina, su familia, en fin, cuando van a la tienda. Pero en la casa la mamá habla español. Les habla a los hijos en francés, ellos le responden en francés, la mamá entiende perfectamente bien, pero sin embargo le presumen a Juan de Dios Peza: mire señor, a ver hijos,
¿Qué es lo que estoy cocinando en este momento? Chilaquiles. ¿Con qué se hacen los chilaquiles? Con tortillas. Y Juan de Dios Peza y su esposa impresionados. Para terminar la visita, Camila, esta mujer mexicana de Cotitlán que vive en Francia casada con Pierre, un cochero francés que había sido soldado, le dice a sus hijos: díganle aquí al señor y a la señora a quienes le rezan ustedes todos los días antes de acostarse. Y los tres chiquillos responden al unísono: a la Virgen de Guadalupe. Es decir, una familia hoy diríamos bicultural, que conserva sus raíces, todo gracias a que esta mujer, Camila, mexicana de Cuautitlán, se ha casado con Pierre, un soldado francés, que vive en París y que es cochero, y en donde sus hijos le rezan a la Virgen de Guadalupe. ¿Son traidoras o son mujeres que aman, o son mujeres que han hecho su vida porque encontraron como el hombre que las acompaña a su pareja, a un francés, a un invasor? Amigos y amigas, muchísimas gracias por su atención y primero Dios, aquí continuamos y nos vemos la próxima semana. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.